paciente tiene un apéndice preauricular, si tiene microtia, si tiene anotia, si tiene perforación, acá como está en la imagen, si tiene macerado o si tiene tapón de cera. Con la otoscopia solamente podemos ver hasta tímpano. Además de hacer la otoscopia, nosotros en la consulta hacemos varias pruebas audiológicas. Entonces, hacemos acumetría, audiometría tonal, audiometría verbal y luego audiometría. Hacemos imitancia acústica, también llamada impedanciometría o timpanometría y reflejos acústicos. Entonces, la acumetría es una técnica de evaluación auditiva de carácter cualitativo y subjetivo. No necesitamos ningún elemento electrónico, solamente necesitamos un diapasón. Los diapasones también vienen por frecuencia, vienen 256, 512, 1024, perdón, 2048. El más utilizado es 512 o 1024. Entonces, la acumetría no nos va a decir si el paciente tiene una hipoacusia conductiva o sensorial, solamente nos va a orientar, ¿sí? Para que nosotros podamos dar un mejor diagnóstico y sea un diagnóstico más asertivo. Entonces, acumetría. La acumetría realizamos dos pruebas, que es Weber y Riné. Vamos a empezar con Weber. ¿Todos me están viendo? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, recuerden que la acumetría se hace con diapasón. Entonces, cuando vamos a hacer la prueba de Weber, vamos a evaluar los dos oídos a la vez. Entonces, nosotros agarramos el diapasón por el mango, lo hacemos vibrar y ubicamos el diapasón en la línea media, en el vértex o huesos propios de la nariz, en la frente o en los dientes. Y le preguntamos al paciente, ¿dónde escucha el sonido? Si el paciente me dice que lo escucha en toda la cabeza o igual en ambos oídos, lo reportamos como Riné positivo, perdón, Weber central o indiferente. Weber central o indiferente. Si el paciente lo escucha más en un oído que en otro, nosotros lo vamos a reportar como lateralizado a oído derecho o lateralizado a oído izquierdo. Si lo escuchamos igual en ambos oídos, Jonathan, ¿cómo lo reportamos? Indiferente. Ajá, Weber indiferente o central. Hacemos vibrar el diapasón, se lo colocamos al paciente en la frente o en cualquier hueso, ya sea en la nariz o en los dientes, y le preguntamos dónde escucha el sonido. Entonces, si el paciente lateraliza al mejor oído, nos está orientando a que la patología o la hipoacusia es sensorial. Cuando hablamos de sensorial es que el daño se encuentra en dónde. Daisy Contreras. En el octavo par o en el oído interno. En el oído interno, muy bien. Pero si el paciente lateraliza al peor oído, es que nos orienta que hay una hipoacusia conductiva y que el daño se encuentra en cuál oído.
Andrés Gómez. ¿Cómo, perdón? Cuando el Weber nos lateraliza al peor oído, no Es sonido conductiva. conductiva, y cuando hay un daño en la conducción, ¿en qué oído es? ¿En el externo o en el medio? Perfecto, muy bien. Ahora, después que hacemos Weber, vamos a hacer la prueba de Riné. Entonces, Riné, si no se evalúan los dos oídos al tiempo, sino que primero evaluamos uno y luego evaluamos el otro. Entonces, ¿cómo funciona? Este es el diapasón, ¿cierto? Ven acá la pantalla. Riné se hace de dos formas, entonces se las voy a enseñar. La primera, hago vibrar el diapasón, se lo coloco al paciente en la mastoides y la indicación que yo le voy a dar al paciente es, me va a decir por dónde escucha mejor el sonido. Se lo coloco atrás y luego adelante. Si el paciente me dice que lo escucha mejor por vía ósea, por hueso, por mastoides, es Riné negativo. Pero si el paciente me dice que lo escucha mejor por vía aérea, es Riné positivo. La otra forma de realizarlo es la siguiente. Yo coloco a vibrar el diapasón, se lo coloco al paciente en la mastoide y le pido al paciente que me avise cuando ya lo deje de escuchar. Cuando lo deje de escuchar, yo se lo coloco adelante. Si el paciente lo sigue escuchando, Laura, ¿es positivo o es negativo? Laura Arciniegas. Positivo. ¿Sí? ¿Positivo? ¿No está Laura? Sí, ya es que no me abría el micrófono. Si él escucha más cuando se le quita de la mastoides, o sea, ¿Reporta como Riné positivo o Riné negativo? sería positivo. Sería positivo. ¿Por qué positivo? Porque lo escucha mejor por vía aérea. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Si el paciente escucha mejor el sonido por vía aérea, nos puede orientar a que el paciente tiene una audición normal o que tiene una hipoacusia de tipo sensorial. Pero si el paciente le da Riné negativo, lo escucha mejor por vía ósea, ¿sí? Nos está orientando a que hay una patología conductiva de oído medio, como lo dijo Andrés ahorita. ¿Alguna pregunta sobre acumetría? ¿Por qué vamos al espacio? ¿Por qué vamos al espacio? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, voy a preguntarle Jessica Suárez. Jessica, por favor, resuélvenos este caso. No está Jessica, entonces Valentina López. Eso,
sensor que viene remitido de ORL con impresión diagnóstica audicional mal bilateral, sin antecedentes de importancia y requiere evaluación audiológica con requisito para la matrícula del colegio. Entonces tendría un Reine positivo y un Weber central indiferente. Muy bien, perfecto. Entonces sería René positivo bilateral y Weber indiferente. Muy bien. Ahora vamos con este caso. Vamos con Andrés Zafra. Sí, Muy bien, bueno, Andrés, resuélvenos este caso. dice usuario que viene remitido de ORL con impresión diagnóstica de hipoacusia conductiva moderada bilateral. ¿Qué resultados obtendría? Bueno, el Weber sería, no, el Weber no me quedó claro, pero creo que el Reine sería negativo de los dos lados. ¿El Weber o René? El Reine, Ok, René es negativo. Muy bien. sí, ¿Y Weber indiferente? ¿En ambos oídos? Sí, es bilateral. sí, en ambos oídos. Perfecto. Y si los dos oídos están iguales, ¿cómo crees que te daría el Weber? No recuerdo, no sé. Cuando da igual en ambos oídos, ¿cómo nos daría el Weber? ¿Algún compañero o compañera que le quiera colaborar? Central o indiferente. Central o diferente, muy bien, perfecto. Entonces, no hay preguntas sobre acumetría, ¿cierto? ¿Quedó Profe, claro para todos? yo tengo una pregunta. Muy bien, todas las que quieran. Profe, es que ahorita cuando hablamos de el rine positivo, positivo es cuando escucha más por vía aérea, ¿sí? Perfecto, muy bien. Y negativo, cuando escucha mejor por vía O sea, ósea, porque pero se entonces amplía el sonido. cuando es positivo, ¿por qué podría ser una hipoacusia sensorial? Que lo vi ahí en la diapositiva, lo estaba como Ok. analizando, pero no entiendo. Muy bien. Recuerden que la hipoacusia conductiva es de conducción, ¿verdad? Es que hay algo en oído medio. Entonces, cuando hablamos de hipoacusia sensorial, es que el daño está en la cóclea. Si yo le coloco el diapasón acá, no va a haber daño en la transmisión del sonido, porque el oído medio está perfecto. Entonces, ¿por dónde va a escuchar mejor el paciente? Por la vía aérea. Por óseo, ¿no? Si tiene daño en la cóclea, por óseo. No. Recuerda que cuando hablamos de conducción es que el daño está en oído medio. Pero si no hay daño en la conducción del sonido, si el oído medio está bien, ¿qué pasa con el sonido? El sonido llega, entra, pasa por el conducto auditivo, llega a oído medio, el tímpano vibra, pasa a los tres huesecillos llevan el estímulo ¿a dónde? Sí, ¿el primero? El segundo. A la cóclea. El segundo es ¿Hay daño de conducción o no? No, ahí no. No hay. Entonces, ¿por dónde escucharía mejor el paciente? ¿Por la vía aérea o por la vía ósea? Por la... No sé, profe, esa es la Tranquilo. confusión. Tranquilo, David. Recuerda que estamos en clase y la idea es que ustedes aprendan todo y les quede claro, ¿ok? Entonces, cuando estamos en audiología, nosotros evaluamos dos vías, ¿sí? Vía aérea y vía ósea. Eso lo vamos a ver ahorita en la audiometría, pero pues me voy a adelantar. Vía aérea y vía ósea. Cuando evaluamos vía aérea, lo evaluamos con auriculares de copa, ¿sí? Sí, Cuando evaluamos vía ósea, lo evaluamos con una diadema ósea, con una pastillita que va en el hueso, ¿sí? ok. Entonces, está el oído medio y el oído interno.
Cuando hablamos del oído medio, recuerda que entra el sonido, haz la fisiología, entra el sonido por el oído, pero se encuentra con que hay una masa en el oído medio. ¿Qué pasa con ese sonido? No se transmite. Exacto, no se transmite porque hay algo o se transmite muy demorado, porque hay algo que lo está deteniendo. Entonces, como es por vía aérea, se detiene, pero como el hueso está sano, ¿qué pasa con ese hueso? Conduce por vía ósea. Conduce por vía ósea. Entonces, el paciente en las hipoacusias conductivas va a escuchar mejor por vía ósea. Y por vía aérea no, porque hay algo que lo está obstruyendo que no le permite conducir bien el sonido hasta el oído interno. ¿Listo? Entonces, así hacemos las dos pruebas de diapasones. La primera prueba es Weber, donde evaluamos los dos oídos al mismo tiempo. Vibramos el diapasón, lo ponemos en la frente. Si el paciente, cuando ustedes tengan la audiometría en sus manos y le hacen el Weber y el paciente se le va al mejor oído, al oído sano, ¿sería Riné positivo o Riné negativo? Perdón, Weber lateralizado. Si se va lateralizado al mejor oído, ¿qué te orienta? ¿Que es sensorial o es conductiva? Sensorial. Sensorial. Y si va al peor, es porque amplifica mucho el sonido por vía ósea, entonces sería Riné positivo o Riné negativo. No, Weber lateralizado. Riné negativo. Muy bien. ¿Te quedó claro, David, o tienes alguna duda? No, creo que ahora sí bien. Muy Gracias. bien. Perfecto. Vamos con, ¿algún compañero tiene alguna pregunta antes de pasar al otro examen de audiometría? Necesito que para todos quede claro. Igual yo les voy preguntando poco a poco. Bueno, vamos con la audiometría tonal. Después que vimos otoscopia, vimos acumetría, ahora vamos a ver audiometría. Quiero que por favor acá presten mucha atención porque puede ser pregunta de examen. La audiometría es un examen subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque el resultado depende del paciente. El objetivo de esta prueba es evaluar el umbral auditivo. ¿Qué es el umbral? Que por favor les quede claro. El umbral es la mínima intensidad, ¿sí? La mínima intensidad que nuestro oído es capaz de percibir. Con esta audiometría, con este examen, nosotros determinamos si el paciente tiene una patología conductiva o una patología sensorial. Para realizar la audiometría necesitamos un equipo que se llama audiómetro. Este audiómetro evalúa frecuencias desde 125 a 8000 Hz y en intensidad desde 0 hasta 110 decibeles. Para realizar la audiometría necesitamos auriculares de conducción aérea y auriculares de conducción ósea. Como pueden ver en la gráfica, para evaluar vía aérea, Miguel Ángel González, ¿es por oído o es por hueso? Oído. Por oído. Entonces tenemos dos tipos. Pues dependiendo de la entidad, hay algunos que tienen copa, hay algunos que tienen inserción. Entonces, estos son los de copa y estos son los de inserción. Para evaluar vía aérea. Para evaluar vía ósea, o sea, por conducción ósea, lo hacemos con esta diadema que ven acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta diadema? Que esta diadema genera un sonido, vibra. Entonces el paciente se le transmite el sonido por vía ósea. Copa de inserción y por vía ósea. Además, necesitamos la cabina sonoamortiguada.
Nosotros, las audiólogas, ¿dónde reportamos las respuestas del paciente? En este cuadro que ven aquí, que se llama audiograma. ¿Sí? Audiograma. Entonces, como le decía en la diapositiva anterior, evalúa de 125 a 8000. Entonces, la frecuencia de 125 no la evaluamos porque es una frecuencia muy vibrátil, ¿sí? Entonces nosotros evaluamos 8 frecuencias, de 250 a 8000. Y de 0, como pueden ver aquí, a 120 decibeles. Unos equipos tienen hasta 100, otros tienen hasta 120. ¿Alguna pregunta hasta el momento? De 58. Muy bien. Entonces, las frecuencias bajas, que son las graves, van de 150, 125 a 500, las medias son 1000 y 2000, y las frecuencias altas o agudas van de 3000 a 8000. Entonces, se dieron cuenta en el audiómetro, en la foto que les presenté, que tenía unos cuadritos rojos y unos cuadritos azules. Entonces, quiero que por favor esto les quede claro de por vida. En el área de audiología, todo lo que es rojo es oído derecho. Y todo lo que es azul es oído izquierdo. Siempre. Rojo, derecho, azul, izquierdo. Entonces, les traje este monigote porque este a nosotras las audiólogas nos identifica mucho. Se llama monigote de Flower porque aquí está la nomenclatura con la que nosotros graficamos en la audiometría. Entonces, miren esta diapositiva. Cuando yo les hablo de bolita o de triangulito rojo, estoy hablando de vía aérea. Cuando le hablo de X y cuadrito en azul, en oído izquierdo, en azul, es que nos estoy graficando el oído izquierdo. Y cuando vean estas llavecitas que ven acá o estas que ven acá, estamos graficando la vía ósea, que la vía ósea, ¿con qué la evalúo? Laura Arciniegas. Con las diademas. Eso era no no se me olvidó el nombre de la diadema. Ya la dijiste, diadema. Muy Ah, bien. ok. Diadema ósea. Entonces, cuando ustedes vean bolitas y X, ¿es vía aérea o vía ósea? Aérea. Aérea. Y cuando vean las llavecitas, es vía ósea. Muy bien. Ok. Entonces, Así. hay varias clasificaciones de las pérdidas auditivas, ¿sí? Pero el doctor Sandoval me pide siempre que les explique esta porque pues es la más fácil de aprender y pues a ustedes les puede generar una mayor facilidad aprendérsela. Entonces, para determinar los grados de pérdida auditiva, nosotros tenemos que sacar un promedio. Ya les explico cómo lo vamos a sacar, pero quiero que presten atención a esta clasificación. Cuando hablamos de audición de 0 a 20, la audición es normal. De 0 a 20 es normal. Cuando hablamos de pérdida auditiva de 20 a 40 es leve, moderado a severo, moderado 40 a 60, severo de 60 a 80, profundo ya sería de 80 a 90 y cofosis cuando no hay respuesta. Entonces, quiero que le presten mucha atención a este promedio, porque de este promedio es que nosotros sacamos el grado de pérdida auditiva. Entonces, este promedio se llama promedio tonal aéreo, o sea que ¿cuál vía evalúo? ¿Ósea o aérea? Aérea. Aérea.
Y vamos a tomar 4 frecuencias. 4, por favor apúntenlo, 4 frecuencias. Esas 4 frecuencias son 500, 1000, 2000 y 3000. Algunas entidades no toman 3000, sino 4000, pero eso ya depende de la entidad. Pero siempre se toman 4. Sumamos esos umbrales que vemos en la audiometría y dividimos entre 4 y el resultado que ahí me da es el grado de pérdida auditiva del paciente, o sea que se llama PTA o promedio tonal aéreo. ¿Todos entendieron el promedio tonal aéreo? Sí. Muy bien. Entonces, quiero que Andrea Paola Reyes me saque el promedio del oído derecho y Ana Sofía Aparicio me saque el promedio del oído izquierdo. Si quieren, todos van realizando el ejercicio, pero esperamos que Ana Sofía y Andrea Paola Reyes nos den el resultado. El del oído derecho creo que es 35. Nos da 35. ¿Quién me respondió? ¿Andrea Paola? Sí, señora. Muy bien, Andrea. Aquí te voy a colocar un punto de 10. ¿Qué grado de pérdida tendría esa paciente? ¿Leve? Leve, muy bien. Entonces esa paciente tendría una hipoacusia de grado leve. Perfecto. Ahora quiero que Ana Sofía nos diga el promedio del oído izquierdo. Me da 9.5, no sé si... ¿Cuánto, Ana? 9.5, pero es que no sé si lo hice bien, creo que... Muy bien. Vas a sacar 4. ¿Ya algún compañero lo hizo? Vas a tomar las 4 frecuencias. 500, 1000, 2000 y 3000. ¿Cuánto te da eso? Ah, ok. O sea, 35, ¿cierto? ¿Estoy bien o estoy mal para los demás? sí, creo Muy bien. Lo sumas, ¿cuánto te da? 35. ¿Y lo vas a dividir en cuánto, Ana? 4. En 4. ¿Cuánto te da? 8.75. Entonces, ¿cómo tendrá la audición ese paciente? Eh, o sea, el grado de pérdida sería profundo, ¿no? O Ay, ¿cómo así que profundo, Ana? Si está en sea, 10, o sea, 8.5. ¿Algún no, compañero que le diga a Ana cómo está la audición en ese paciente? normal. Estaría normal, porque la audición normal es de 0 a 20. ¿Entendido para todos? Entonces vamos a hacer el ejercicio del oído derecho para que a todos les quede claro. Si alguno tiene una pregunta, por favor háganla acá y no que les salga el día del examen, ¿ok? Entonces vamos a tomar oído derecho, que muy amablemente Andrea nos hizo el ejercicio. Primera frecuencia, que es 500, está en 40. La segunda está en 35. La tercera está en 35. Y la de 3000 está en 30. ¿Correcto? Lo suman, lo dividen entre 4 y nos da 35. Y efectivamente este paciente tendría una pérdida auditiva de grado leve. ¿Alguna pregunta? ¿O está claro para todos? Muy bien, no hay preguntas. Entonces vamos con
quiero que Darling Castillo nos haga el ejercicio del oído izquierdo. Darling, ¿está en la clase? Sí, profe. Muy bien, Darling. Vamos a hacer el ejercicio del oído izquierdo. Nos dices qué grado de pérdida tiene el paciente. Pero entonces ahí se haría con el del cuadradito. Sí, la vía aérea. Acuérdate que ya vimos el monigote de Flower, que es bolita, que es cuadrito o es X. Sí, sería entonces 60 más 55 más 55 más 65. Muy bien. Lo sumas y cuánto te da. Ya todos hicieron el ejercicio. Camilo Andrés Blanco, Estefanía, Laura Tolosa, Sebastián Barón. ¿Todos ya hicieron el ejercicio? Da Da 58.70. 58. ¿Qué grado de pérdida tendría ese paciente? Sería moderada. Sería moderada. Muy bien. ¿Está claro para todos? Bueno, entonces, no hay dudas del promedio, entonces vamos a entrar ahorita a explicar. Hay 3 tipos de hipoacusia. ¿Saben qué es hipoacusia, cierto? Estefanía, ¿qué es hipoacusia? La disminución de percepción del sonido. Exacto. ¿Y qué es el umbral, Estefanía? El umbral es el mínimo tono que yo puedo percibir. Exacto, muy bien. Entonces, existen 3 tipos de pérdida auditiva, como dijo Estefanía. Hipoacusia es pérdida auditiva. Entonces, 3 tipos. Está la hipoacusia conductiva, la hipoacusia sensorial y la hipoacusia mixta. Cuando hablamos de hipoacusia conductiva, es que el daño se encuentra en el CAE, conducto auditivo externo, membrana timpánica o cadena osicular. Cuando hablamos de hipoacusia sensorial, es que el daño se encuentra en la cóclea, aparato vestibular o nervio auditivo. Y cuando hablamos de hipoacusia mixta, es que se encuentra el daño en ambas zonas, ya sea oído externo, medio interno o medio interno. Vamos ahora a hablar de una por una. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de hipoacusia conductiva, hablamos de que el daño se encuentra en la conducción del sonido. Entonces, en la hipoacusia conductiva siempre va a estar conservada la vía ósea, por lo que le explicábamos a su compañero ahorita. La vía ósea se conserva, ¿sí? La vía ósea se conserva, ¿por qué? Porque el estímulo va por conducción ósea, no por vía aérea, entonces por vía aérea no se nos afectaría, estaría afectado, pero por vía ósea no se estaría afectando la conducción. Entonces siempre la vía ósea la vamos a encontrar dentro del rango de parámetros de normalidad. ¿Y cuál es el rango de normalidad? Valentina López. ¿No puede repetir la pregunta? No. Sí, señora. Estamos hablando que en la hipoacusia conductiva la vía ósea siempre va a estar conservada. Para ti, Valentina, ¿qué es conservada? ¿Qué grado tendría para estar conservada la vía ósea? Debajo de los 20 decibelios. De 0 a 20 decibeles. En una hipoacusia conductiva siempre va a estar la vía ósea de 0 a 20. ¿Qué quiere decir de 0 a 20? Va a estar conservada.
Y la que va a descender es la vía auditiva, la vía aérea. Entonces, ¿ustedes ven este espacio que hay entre vía ósea y vía aérea? ¿Lo logran ver? Sí. De 730 decibeles, ¿no? Creo. Ah, no. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ese espacio entre vía ósea y vía aérea se llama gap. Gap, G-A-P, gap óseo aéreo. Es una diferencia de 15 o mayor a 15 decibeles entre vía ósea y vía aérea. Siempre que ustedes vean un gap, esta diferencia de 15 decibeles entre vía aérea y vía ósea se llama gap. Y ese gap es característico de hipoacusias conductivas. ¿Entendido? Entonces, en la hipoacusia conductiva, ¿cuál es la vía que está afectada, Camilo Andrés Blanco? La aérea. La conductiva, la aérea. La vía aérea. La vía aérea. ¿Y la vía ósea en qué rangos va a estar? De 0 a 20. De normalidad. Rango normal. Rango normal. Muy bien. ¿Alguna pregunta de hipoacusia conductiva? La vía aérea. No hay preguntas, entonces seguimos con la hipoacusia sensorial. Cuando hablamos de hipoacusia sensorial, hablamos de que el daño se encuentra en el oído interno. Entonces, en esta audiometría no vamos a encontrar gap. La vía ósea y la vía aérea siempre, la vía aérea y la vía ósea siempre van a estar juntas, van a estar pegadas, no va a haber espacio, no va a haber gap, sino que van a estar las dos vías junticas. Si bajan, bajan las dos, o si están bien, pues están bien las dos. ¿Correcto? Además de la hipoacusia sensorial, también existe la hipoacusia mixta. ¿Cuál oído creen que tiene hipoacusia mixta acá? El oído derecho. El oído derecho. ¿Quién dijo? Yo, Miguel. Miguel. Miguel, ¿qué te hizo pensar? Pues que digamos que hay unas marcas rojas que son como unos triangulitos que reflejan la vía aérea, están de color rojo, y hay otros Muy bien. corchetes que también son de color rojo que al principio en las primeras frecuencias pues sí tienen, Gap. o sea, tienen un gap amplio exactamente, pero Muy están dentro de bien. rangos de normalidad, pero a medida que se avanzan en frecuencias Van eh, descendiendo. van descendiendo y al final pues no hay gap. Perfecto. Uy, Miguel, aquí te voy a apuntar un 10. Muy bien. Entonces, como pueden ver en esta hipoacusia, es que las dos zonas, o sea, oídos, oído interno, oído medio, están comprometidos, entonces encontramos algunas frecuencias con gap y otras que no tienen gap. Hay algo muy importante que quiero que lo coloquen en su cuaderno y lo coloquen como ojo, que no se les olvide. Cuando nosotras las audiólogas hacemos las audiometrías con una vía ósea, que descienda de 20, o sea, ya no esté de 0 a 20, sino 25, 30, 40, deja de ser una conductiva pura, sino que se convierte en una hipoacusia mixta. ¿Lo entendieron? Cuando es una hipoacusia pura, todas las óseas están conservadas. Pero si una o dos óseas descienden, ya la consideramos con una hipoacusia mixta. ¿Listo? Entonces, esta audiometría que ven acá, ¿les parece que qué hipoacusia es? Mixta. Mixta. ¿Por qué mixta y no conductiva? Porque la ósea también está afectada, está por debajo de 20. Muy bien. ¿Quién me dio esa respuesta? Yo, Andrea. Andrea.
Muy bien, Andrea. Perfecto. Porque desciende de 20. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre audiometría? Doctora, una pregunta. ¿En audiometría de un oído normal va a haber gap o no? No, ¿No? no. En una audiometría normal, miren este oído derecho. Gracias por preguntar. Miren ese oído derecho. ¿Ese oído derecho está normal o anormal? Normal, porque está en rango de normalidad. Normal. Muy bien. Está normal, entonces no hay gap. Recuerden que si hay gap es que hay algo conductivo. Y conductivo es que hay algo en oído medio. Ahora vamos al oído izquierdo. Quiero que esta respuesta me la dé Sebastián Barón. Sebastián, ¿estás conectado? Sí, profe. Muy bien. Sebastián, quiero que me des el diagnóstico completo del oído izquierdo de esa audiometría. Ok. Es conductiva, una hipoacusia conductiva. Dale con O sea, haciendo confianza. incluso el Recuerda promedio, que estamos aprendiendo. Señor, haciendo también el promedio para dar el grado de todo. severidad. Usted haga de cuenta, Sebastián, que usted es un audiólogo ya mismo. Ah, ok. Hipoacusia Eh, es todo. Todo y todos hagan el ejercicio. Sí, no, el moderado creo. Sí, hagamos. 55, 55. Acá esperamos. ¿Se haces con esto o con el de abajo? Con el de abajo. Porque con el de abajo, ¿qué se le agrega? El de arriba que, o sea. Profe, pues como al hacer del oído izquierdo, el promedio me da 58,75. Entonces Perfecto. el rango sería para una hipoacusia moderada, pero como está el óseo por debajo de 20, No. ahí también me aplica para decir eso que decíamos del mixto, o es que tanto el aéreo como el ¿Qué óseo está estén por por debajo debajo de de 20. El 20? óseo ¿Qué está está bien. por debajo de 20? O sea, lo óseo ya tiene más Es de que no ve, pero está bien. 20 decibeles, o sea, está en 58 el promedio, ¿no? No, 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 no. Acuérdate que el promedio, Sebastián, lo estamos sacando de la vía aérea, de los cuadritos. ¿Cierto? Ya miraste el promedio. ¿Qué Ah, sí, grado de profe, pérdida auditiva? Ya sabes qué grado de pérdida moderado. es, que es moderado. Pero ahora necesitamos saber si es hipoacusia conductiva, sensorial o mixta. Conductiva. Conductiva. ¿Es conductiva pura o es conductiva tirando a mixta? Pura. Mm, Porque no se pega, ¿no? No se baja de 20. Y la gente no se... Ah, pura. bajo peso o pegarse. Pura, pura, porque todas las Sí, óseas están dentro del rango de están. normalidad. Muy bien, Sí. Sebastián, perfecto. ¿Queda claro para todos o tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, ya vimos otoscopia, ya vimos acumetría, ya vimos audiometría, ahora vamos a ver logoaudiometría. Entonces, la logoaudiometría es un examen que nos evalúa la capacidad que tiene nuestro oído de discriminar el lenguaje hablado. ¿Cómo se hace esta prueba? Bueno, qué pena que me pasé a audiometría y no les expliqué. ¿Todos saben cómo se hace en audiometría o no? ¿Alguien sabe qué dijo? ¿Saben cómo se hace una audiometría? En el que se le pone el reo al paciente y él levanta la mano si escucha o no Exacto, es escucha. qué pena, pero voy a explicarle antes de pasar a la logo, antes de que esto se me olvide, porque de pronto no todos tienen con claridad. Entonces, la audiometría, como les decía, uno ingresa al paciente a una cabina, en la cabina uno le coloca, primero evaluamos vía aérea, los auriculares. La indicación que le vamos a decir al paciente es que va a escuchar unos sonidos, unos pitos. Él debe levantar la mano cada vez que escuche el sonido por el oído que lo escucha. Si lo escucha por el derecho, me levanta
mano derecha, y si lo escucha por el izquierdo me levanta mano izquierda. Por muy mínimo, por muy lejos que lo escuche, levanta la mano. ¿Listo? Y luego que evaluamos vía aérea, evaluamos vía ósea. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora sí vamos con la logo. Entonces, la logoaudiometría, como les decía, es el que nos determina la capacidad de discriminar el lenguaje hablado. ¿Qué necesitamos para hacer la logo? Necesitamos la cabina sonoamortiguada, necesitamos el audiómetro y necesitamos el listado de palabras que ya están estandarizadas las palabras. Esta prueba nos evalúa 3 umbrales importantes. Entonces vamos a empezar con el SAT. El SAT o CAT se llama umbral de detección de voz. ¿Cómo hallo el SAT? Entonces presten atención, por favor. El SAT, nosotros tomamos el promedio tonal aéreo de la audiometría. Por eso, ustedes que ya son doctores, es importante que tengan claridad que no se envía una logoaudiometría si el paciente no tiene la audiometría previa. Hay doctores que mandan al paciente la logoaudiometría y la logoaudiometría no la podemos hacer si el paciente no tiene la audiometría, ¿ok? Siempre deben enviar primero la audiometría y luego la logoaudiometría. Ya ustedes entienden por qué. Porque para la logoaudiometría yo necesito el promedio. Para hallar esto que ustedes ven acá, que es el SAT, yo necesito el promedio del paciente. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente para que ustedes lo logren entender. Yo tomo el promedio del paciente. El promedio de ahorita, Sebastián, ¿en cuánto estaba? En 58.75. 58. Vamos a hacer o a proyectarlo a 60. El promedio está en 60. Yo voy a tomar el promedio y empiezo o 5 o 10 decibeles por encima del promedio o 5 o 10 decibeles por debajo. En ese promedio yo le voy a pasar al paciente 4 palabras, ¿sí? Que le va a salir por el auricular. De esas 4 palabras, el paciente me debe decir 2. Cuando el paciente me identifique 2 palabras, de 4 que le digo, para mí es el SAT, umbral de detección de voz, que de 4 palabras el paciente me dijo 2. Lo puedo encontrar 5 o 10 decibeles por debajo o 5 o 10 decibeles por encima del promedio tonal aéreo. O lo puedo encontrar en 60 en el promedio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago yo la prueba? Empiezo en 60 o 65 o 55 y le empiezo a pasar 4 palabras al paciente. ¿Cuál es mi objetivo? Que el de 4 palabras me diga 2. Entonces, este SAT yo lo voy a graficar. Otra imagen que esté más bonita, acá. ¿Pueden ver la gráfica? Pueden ver la gráfica, ¿cierto? Sí. Tiene 2 ejes. El vertical es el que nos mira el porcentaje de discriminación. Y el horizontal es el que nos identifica los decibeles, ¿ok? Los decibeles en que le voy a pasar la prueba. Entonces, el SAT, ¿dónde lo voy a graficar? Acá. Acá lo voy a graficar. Pueden ver, ¿cierto? La línea de intensidad. Entonces, yo empecé en un promedio de 60, hagamos de cuenta acá, y el paciente de 60 me dijo 4. ¿Qué hago? Sí, a 55. Debe bajar la intensidad y volver a repetir. Bajo la intensidad, muy bien. Y así sucesivamente hasta hallar el SAT, que el SAT es la mínima intensidad donde el paciente de 4 palabras me dice 2. ¿Listo? ¿Entendido para todos? ¿Cómo se halla el SAT?
Después que hallamos el SAT, vamos a hallar el SRT o SRT, que es el umbral de recepción del habla. Entonces, después que ya hallamos el SAT, vamos a subir 10 decibeles. ¿Sí? 10 decibeles. Cuando subimos 10 decibeles, le vamos a pasar al paciente 10 palabras. De esas 10 palabras, me interesa que el paciente me diga el 50%, que es el SRT o SRT. El 50%, ¿cuántas palabras son? 5. Sí, muy bien. Entonces quiero que vean esta gráfica porque el paciente no, acá en esta gráfica que está aquí, yo siempre le explico a los estudiantes de dos formas. Mire, el paciente hallamos el SAT en 30, ¿verdad? Él subió a 40. En 40 me dijo 50. Entonces, ¿cuánto sería el 50 por el SRT? A 40 decibeles, el 50%. Pero poniendo otro caso, que el paciente no me dijo 5, sino que me dijo 7. 40 decibeles, el 70%. ¿Cierto? ¿Cuál sería el SRT? ¿Cuál sería el SRT? ¿35? Muy bien. ¿Quién me dio esa respuesta? Yo, Andrea. Muy bien, Andrea. Punto para Andrea. Muy bien. Sería 35. Porque es por donde pase la línea al momento que yo evalúo al paciente. Muy bien. Entonces, 30, entonces el paciente no me dijo 5, sino que me dijo 70. ¿Cuál es el SRT o el SRT? 35, por donde pasa la línea al momento de marcar. ¿Listo? Entonces, ese sería el SRT o SRT. Después que hallamos el SRT o SRT, vamos a hallar el SD, que es umbral o supraumbral, umbral de máxima discriminación del habla. Entonces, hallamos el SRT, subimos 10 decibeles y a esos 10 decibeles le vamos a decir al paciente 10 palabras. ¿Cuál es mi objetivo al evaluar el SD? Que de 10 palabras el paciente me diga 10. ¿Cuál es el SD? Es la máxima discriminación del paciente. Entonces yo quisiera que acá Dulit Alejandra me diga cuál es el SD en esta gráfica. El SD sería 50. Acuérdate que hablamos de discriminación. ¿Cuánto está discriminando el paciente? De 100 palabras, de 10 está discriminando 10. De 10 me está discriminando 10, pero entonces, ¿cuál sería el SD? 50. ¿No lo digo bien? Sería donde discriminan la mayor cantidad de palabras. ¿Qué es cuánto? 100. Sería 100. 100% ¿a cuánto? A 50.
a 50. Muy bien. Entonces recuerden, cuando hablamos del SD, es la máxima intensidad del paciente. Perdón, la máxima discriminación del paciente. Entonces ustedes van a ver que mis reportes dicen SD, máxima discriminación de 80 decibeles a 40, de 80% a 100 decibeles. Recuerden que entre más pérdida, el paciente discrimina menos. ¿Entendido? Entre más pérdida auditiva, el paciente, hay algunos pacientes que no llegan al 100%. O sea que de 10 palabras no me dicen 10, sino que solo me dicen 7, o solo me dicen 6, o solo me dicen 8, dependiendo del grado de pérdida auditiva. ¿Alguna pregunta del ojo? Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Dígame. Digamos que estamos en 30 del SAT y le subo 10 y me dice el 100%, ¿no había SRT? Uy, excelente, excelente. Hay pacientes a audición normal. ¿Quién me está preguntando? Andrés. Andrés, muy bien. Andrés, yo por lo menos, yo, Rina Velázquez, que estoy normal, o tú, Andrés, yo te hago la audiometría. Y la audiometría está normal. Te puedo hallar el SAT en 30 y te subo 10 decibeles y en 40 decibeles me diste 100 palabras. Entonces, ¿cuál sería el 100%? ¿Cuál sería el SD? Sería 40. 100% a 40. Recuerda que siempre el porcentaje es importante. ¿Y cuál sería el SRT? Ahí sería... Pero... Por donde pasa la línea. Tranquilo, haz de cuenta, mira mi gráfica acá. Mi flechita está acá. Ah, ya lo entendí. De 30 subo a 40. Entonces, ¿dónde está Sería el 35 más o menos. 35. Perfecto, muy bien. Entendido. Muy bien, súper bien. Recuerden que el SD siempre es la máxima discriminación del habla. Es importante que esto les quede claro porque puede ser pregunta de examen. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Bueno, muy bien. Entonces, hacemos recorderis. Vimos otoscopia, vimos acumetría, vimos audiometría tonal, vimos logoaudiometría y ahora vamos a hablar de impedanciometría. ¿Listo? Entonces, la impedanciometría, también llamada imitancia acústica o también llamada timpanometría. Este examen es el que nos evalúa la funcionalidad del oído medio, o sea, del tímpano y de la cadena ossicular. Cuando hablamos de impedancia, hacemos referencia a la oposición que presenta el oído medio ante el paso del sonido. Este examen, con este examen podemos mirar si el paciente tiene una otitis media, si tiene una fijación de la cadena ossicular, si tiene una disrupción de la cadena ossicular, si tiene un colesteatoma, una patología de masa, o si tiene otitis, si tiene líquido en el oído. Entonces, miren, acá está una membrana timpánica que tiene una perforación, ¿verdad? Este examen no se hace con audiómetro, se hace con otro equipo que se llama impedanciómetro. En el examen evaluamos 4 cosas importantes. Quiero que ustedes tengan presente o tengan claro que estos valores me los da el equipo, me los da el aparato. Yo lo que hago es colocar los cables, presionar un botón para que inicie la prueba y después que la prueba termine, yo interpreto, o sea, yo tomo los valores y dependiendo de esos valores yo clasifico el timpanograma para saber qué tipo de timpanograma es. Entonces, el equipo me arroja 4 valores: volumen físico del canal, compliancia o complacencia,
presión y reflejos estapediales. ¿Cuántos valores me mide este examen? 4 valores. Entonces, el volumen físico del canal es el tamaño que tiene nuestro conducto, desde acá hasta el tímpano. Entonces, ¿nosotros cómo lo reportamos? ¿Volumen físico del canal normal o volumen físico del canal aumentado? ¿Cuándo creen ustedes que da aumentado? ¿Un tumor? ¿Será? ¿Cuándo creen que el volumen o el tamaño de mi conducto ha aumentado? Cuando estaba perforado el tímpano. Uy, ¿quién me dio esa respuesta? Andrés. Andrés. Muy bien, Andrés, excelente. Siempre hay que hacer la correlación en todas las pruebas audiológicas. Recuerden que uno como audiólogo, la diferencia que uno tiene es que hacemos la correlación de todas las pruebas. Entonces, de la única forma que el volumen me dé aumentado es que el paciente tenga una perforación o microperforación. Entonces, ustedes como médicos, el doctor Sandoval a veces hace la otoscopia y creen que sí o creen que no, porque puede ser que sea una membrana timpánica monomérica o esté repitelizada. ¿Ustedes qué examen envían para confirmar o descartar que hay una perforación timpánica? Con este. Si da volumen aumentado, eso no tiene pie, es que el tímpano está perforado. Pero si está sellado, es que está normal. Muy bien. Entonces recuerden, volumen físico del canal es el tamaño. Cuando hablamos de compliancia, hablamos de movilidad del tímpano, ¿sí? Movilidad. Elasticidad de la membrana timpánica y los huesecillos. Cuando hablamos de presión, hacemos referencia al movimiento que se genera en el oído con las ondas sonoras que ingresan al colocar yo el cable en el conducto. Cuando hablamos de reflejos estapediales, el reflejo estapedial corresponde a una función que protege al oído de los ruidos muy fuertes. O sea, ¿cuándo se desencadena este reflejo? Cuando estamos expuestos a sonidos muy fuertes. ¿Cuándo se desencadenan? Cuando estamos a altas intensidades. 70 o 80 decibeles por encima del umbral auditivo. Recuerden los que les decía, hay equipos que evalúan de las frecuencias de 500 a 4000. Esta impedanciometría toma 4 frecuencias, 500, 1000, 2000 y 4000. Y hay impedanciómetros que llegan hasta 110 y hay otros impedanciómetros que llegan hasta 120 decibeles. Entonces les quise traer acá este ejercicio. Si yo tengo un promedio o una audición normal en 20, ¿sí? En una audición normal en 20, ¿a cuánta intensidad se me va a desencadenar el reflejo? 20 más 70, 90. 90 decibeles. Si está en 20, se me va a desencadenar 70 a 80 decibeles por encima del umbral, o sea, hasta 90. Entonces, yo como audióloga reporto reflejo presente o ausente. Entonces, en este caso, el reflejo estaría presente. Pero si yo tengo una pérdida auditiva de 60, como lo muestro en la diapositiva, ¿en cuánto se me va a desencadenar el reflejo? 130. 130, pero el equipo llega ¿hasta cuánto? 120. Entonces yo lo reportaría como ausente.
¿Listo? Recuerden que esto se me debe correlacionar con la audiometría. Yo miro el umbral de la audiometría y veo en cuánto se me cae en el reflejo, entonces ya yo más o menos sé qué puedo esperar en un paciente. ¿Listo? Entonces, miren no quiero que se fijen tanto en esos valores porque es diferente, es dependiendo del autor que uno toma los valores. Hay unos que el volumen físico del canal no cambia. En adultos es de 0,3 a 1,6, en niños es de 0,3 a 1 punto algo. Entonces, si en un adulto me da el volumen en 3,8, ¿qué me está sugiriendo? Perforación del tímpano. Estamos perforación del tímpano, excelente, muy bien. Entonces, volumen físico, recuerden que es tamaño. Compliancia, estamos hablando de movilidad. La presión, recuerden que es la estimulación del oído con el paso del sonido. No quiero que se basen tanto en estos valores porque hay unos autores que toman solamente de 0 a 80 y hay otros que son de 0 a 100. Pero entonces, como para que lo tengan siempre presente, está más o menos, la presión debe estar de 0 a 80. Si pasa de 80 a 100 o a 110, cambia. Y el reflejo estapedial lo reportamos como presente o ausente. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver, antes de terminar esto, porque quiero terminar hasta impedanciometría, porque no sé cuándo tengan, normalmente siempre les hacen un examencito cuando ya yo termino esta clase. No sé si ya, bueno, no lo han tomado, no sé si ya le dieron fecha para cuándo lo tienen. Pero entonces, existen 5 tipos de timpanograma. ¿Qué es el timpanograma? La representación gráfica del oído del paciente, del oído medio, de la respuesta que nos da el oído medio. Entonces, timpanograma tipo A, timpanograma tipo A sub S, timpanograma tipo A sub D, timpanograma tipo B y timpanograma tipo C. Vamos a hablar de uno por uno. Entonces, timpanograma es la representación gráfica de la imitancia de la cadena de los huesecillos. La gráfica, o sea, ¿cómo la vamos a registrar? Este examen nos permite evaluar la resistencia que opone la membrana timpánica a la onda sonora en su paso por el oído medio. Y los resultados aparecerán, como les decía, en el impedanciómetro, unas curvas y yo, dependiendo de los valores, las voy a interpretar. Entonces, miren esta gráfica. La están viendo todos, ¿cierto? La están viendo todos. Sí, señora. Muy bien. Cuando hablo de DAPA, es presión. Presión. Miren, DAPA es presión. Y ML es compliancia. ¿Qué es compliancia? Darling Castillo. Darling, no. El movimiento. Ah, bueno, ya respondiste, Darling, muy bien. Luis David Rodríguez, no le he escuchado la voz en la clase. ¿Qué es DAPA? ¿Qué es presión? ¿Qué es la presión? Luis David no está. Cristian Camilo, no le he escuchado tampoco la voz. No está Cristian, no está Luis David. Sí, aquí estoy, Cristian. Cristian, ¿qué es presión? ¿Qué es la presión del oído? Lo que evalúa la impedancia. Como una fuerza con la que pasa. ¿Algún compañero que lo tenga apuntado y le pueda ayudar? No sé, yo esa parte no la escuché.
Doc, Acá serían está. como los movimientos que se generan en el oído con las ondas No. sonoras al estimularlos. Bueno, realmente no es los movimientos porque la movilidad es la compliance. Pero mira lo que dice, hace referencia al movimiento en el aire, provocado por las ondas sonoras. En el aire. Recuerden que el mismo equipo nos genera los valores. Entonces estábamos viendo el timpanograma tipo A. Les explicaba, presión es este eje y compliancia es este otro eje. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de timpanograma tipo A, el volumen, la compliancia y la presión están dentro de parámetros de normalidad. Entonces vamos a encontrar este triangulito así bien bonito. Recuerden que yo siempre debo mirar los valores para poder clasificar el timpanograma. ¿Listo? Entonces, ¿el timpanograma qué es? Cuando el oído medio está normal. En una paciente que tenga una hipoacusia sensorial, ¿cómo me daría el timpanograma? Normal. Normal, muy bien, Andrea, perfecto. Da normal porque no hay daño en oído medio, sino en oído interno. Entonces, si el oído interno está sano, ¿cómo me va a dar el timpanograma? Sano. El timpanograma, vamos con el timpanograma A sub S. ¿Qué le ven de diferente a este triangulito al anterior? Sin pena, pueden participar. ¿Qué le ven de diferente? Como con menos apertura, menos, o sea, se ve como la misma forma, pero más pequeñito. Menos movilidad. Ok. Recuerden que este eje es el que nos dice la movilidad, ¿sí? Y miren, no sube. Entonces, el timpanograma tipo A es el normal, donde tiene movilidad y presión perfecto. En este timpanograma A sub S, la compliancia está disminuida. Entonces, quiero que me vean. Quiero explicarles algo. Si este es el tímpano y detrás del tímpano hay una fijación o hay una masa que no permite que el tímpano se mueva, ¿cómo nos va a dar la movilidad? Disminuida. Disminuida. Entonces, este timpanograma, que es timpanograma A sub S, es la compliancia disminuida, o sea, poca movilidad. La presión se conserva, pero el tímpano y la cadena de huesecillos pues casi no se mueven. Entonces es timpanogramas tipo A sub S, cuando la compliancia está disminuida. Ahora miremos el otro timpanograma. ¿Qué le ven de diferente? Está aumentada. En este timpanograma la compliancia está aumentada. Entonces, como le decía, si ustedes ven que hay algo fijo acá, no permite mucha movilidad, ¿cierto? Pero en cambio, si hubiera o si un paciente, uno de los huesecillos los tuviera fracturado o hubiera una disrupción de la cadena auricular, ¿qué pasa con ese tímpano? Entra la presión, pero se desplaza mucho el tímpano. Entonces, ¿qué pasa? La movilidad o la membrana timpánica está muy elástica. Es característico cuando hay disrupción de cadena osicular. ¿Listo? Entonces ya hemos visto 3, timpanogramas tipo A normal, timpanogramas tipo A sub S baja compliancia y timpanograma tipo A sub D, que es compliancia aumentada. ¿Entendido hasta el momento? Sí, señora. Muy bien. Seguimos con el timpanograma tipo B. ¿Qué ven en este timpanograma? Este timpanograma
es plano. Es característico de otitis, cuando el paciente tiene el oído lleno de moco, no tiene movilidad y no tiene presión, porque todo el oído está lleno de moco, entonces la membrana timpánica no se mueve, ni tiene ninguna presión el oído medio. Entonces, en estos casos, el timpanograma da tipo B, donde los valores de volumen y compliancia, presión y compliancia están alterados. ¿Listo? Muy bien. Ahora, por último, vamos al timpanograma tipo C. Entonces, si ven que esta es la presión, ¿verdad? El eje de presión. ¿Qué ven de diferente? Que el pico o el triangulito se va hacia un lado y hacia un lado es negativo, ¿sí? Entonces, cuando el timpanograma se desplaza a presión negativa, nos sugiere, nos orienta que hay una disfunción de la trompa de Eustaquio, que hay una tubaritis, o sea, que está inflamada la trompa de Eustaquio. Entonces, en este timpanograma, la compliancia se conserva, si ven que tiene buena movilidad el tímpano, si lo ven, ¿cierto? Pero la presión se va ¿a dónde? Negativo. A presión negativa. ¿Alguna pregunta de los 5 tipos de timpanograma? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, aquí yo le traje cuatro timpanogramas. Yo quiero que Silvana, Cristina, me diga qué tipo de timpanograma es este. ¿Cuál, doctor? ¿El primero? Este. Es que no veo cuando me... Ah, ya. Ese sería... sería el A sub S. A sub S, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren cómo el equipo me registra los valores. Volumen, presión, compliancia, cumplimiento, complacencia y el gradiente. El gradiente normalmente casi no lo tomamos. Ese normalmente lo tomamos cuando hay alguna patología incipiente y oído medio. De resto, ese valor pues, no lo tenemos en cuenta casi. Muy bien. Ahora quiero que vamos acá a mirar a quién más le preguntamos. Jonathan Iván. Aquí estoy. Muy bien. Jonathan, ¿qué tipo de timpanograma es este? No lo logro identificar, perdón. ¿No? Si miran los valores, ¿quién lo logra identificar? Camilo Andrés Blanco. ¿Sería A? ¿Normal? A, muy bien, Camilo. A, normal. Perfecto, muy bien. Miguel Ángel González. Sí. Muy bien. Miguel, ¿qué tipo de timpanograma sería este rojo? Ese sí es D. El normal es A. ¿Sería uno tipo C? Tipo D. Tipo C, ¿se desplazó a presión negativa? No. A sub D. No. A. A, muy bien. Es A, porque mire, si aquí está el valor normal, 1.6. Si sobrepasa de acá, sí sería un A sub D. Y vamos a preguntarle a Luis David, ¿volvió? Luis David, ¿sí está en clase? Sí, profe. Muy bien.
Luis David, ¿qué tipo de timpanograma es este? Ese sí es tú. Sería tipo B. Tipo B, muy bien, perfecto. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos, antes de terminar? Doctora, perdón, ¿el valor normal de la complancia es hasta 1.6? Exacto, hasta 1.6. Hay algunos autores que dicen que hasta 1.9, pero la idea es que no pase de esos valores, porque si pasa ya se convierte en tipo A sub D. Gracias. Muy bien. Recuerde que es dependiendo de los autores. Entonces yo, ya teniendo pues los valores claros, pues ya uno los encasilla en cuál tipo de timpanograma es. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta ya sea de audiometría, de logo, de INPE? ¿Alguna otra pregunta, no importa de qué sea, para que no queden con dudas para el día del examen? Doctora, ¿No tienen preguntas? sí, yo tengo una pregunta, pues no es de la clase, sino es de los audífonos de vibración, ¿cómo funcionan? De vibración Los sistemas, muy bien. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero entonces quiero explicarte un poquito. Existen varios tipos de ayudas auditivas, donde encontramos los audífonos de ayuda de audífonos convencionales, que son los normales, y están los de vibración ósea. Los de vibración ósea son con cirugía, ¿sí? Los implantes son con cirugía y al paciente normalmente le colocan el sistema vibratorio. Todos tienen una parte externa, ¿sí? Entonces, debajo le colocan el imán o el tornillo y el paciente a través del procesador, o sea, el procesador es el que recibe el sonido, las convierte en ondas sonoras y envía directamente el estímulo a la cóclea por hueso. Entonces, así funcionan. Unos con pilas. Bueno, normalmente todos son con pilas. Creo que no hay su integrados recargables, pero son con pilas. Entonces, si se le acaba la pila, pues le deja de funcionar el implante. Muchas gracias, doctora. Señora. Muchas gracias. Sí, sin embargo, les comento. En la próxima clase, para que por favor repasen, lean o traigan preguntas, vamos a revisar vamos a revisar primero pruebas electrofisiológicas. ¿Cuáles pruebas electrofisiológicas? Emisiones otoacústicas o potencial evocado auditivo. ¿Listo? Apúntenlo, por favor. Y después que terminemos de revisar electrofisiología, vamos a revisar rehabilitación auditiva. Entonces, ¿cuáles? Audífonos convencionales, sistemas vibratorios osteointegrados y implante coclear. Para que por favor revisen. Chicos, ¿alguna recomendación que me quieran dar para la próxima clase? Que hoy de pronto no les haya gustado, que no se hayan sentido cómodos. ¿O consideran que sí aprendieron?